Bendiciones con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Vamos a comenzar con el tema 1 de las verdades de la palabra de Dios, la introducción al primer libro de los Reyes. Y vamos a hacer un recorrido por este maravilloso libro y vamos a ver cuánto vamos a aprender, cuánto el Señor nos va a enseñar. Sí, se acuerda que ya vimos primera y segunda de Samuel, aunque en el original es un solo libro. Ya vimos el reino de Saúl y el reino de David. Ahora vamos al reino de Salomón y otros reyes más. Entonces vamos a dejar que esta palabra nos enseñe, nos prepare para ser verdaderos líderes, líderes que honremos al Señor. Nosotros los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo por darse unos minutos para escuchar esta palabra. Si no se ha suscrito, es tiempo que lo haga. Hay una variedad, una cantidad de videos ya que están allí en el canal y por gracia de Dios subimos casi todos los días, subimos videos y para que cuando usted se suscribe entonces le van a llegar esos videos que estamos cargando en el canal. Así que entonces vamos con el tema 1, la introducción al primer libro de los Reyes, aunque también en el original es un solo libro, no hay primer libro ni segundo libro. Pero bueno, vamos a llevarlos de esta manera. El propósito de este libro es hacer un contraste entre las vidas de aquellos que vivieron para Dios y aquellos que rechazaron hacerlo a lo largo de la historia de los reyes de Israel y de Judá. Sí, ¿por qué razón? Porque vamos a ver que una gran cantidad de reyes obedecieron la palabra del Señor, siguieron al Señor, pero una gran cantidad de reyes también desobedecieron al Señor, hicieron lo malo, se fueron tras la idolatría. Entonces va a ser una gran enseñanza este material. El autor es desconocido, posiblemente Jeremías o un grupo de profetas, posiblemente. El marco histórico, lo que una vez fue la gran nación de Israel, se convierte en una tierra dividida. Sí, porque vamos a ver más adelante que el hijo de Salomón, con sus malas decisiones que tomó, hizo que el pueblo se dividiera. ¿Sí? Se dividió no solo física, sino también espiritualmente. Se dividieron 10 tribus en un lado, 2 tribus en otro lado, pero también espiritualmente se fueron a la idolatría, como vamos a ver más adelante. El versículo clave lo encontramos en 1 Reyes, capítulo 9, versículos 4 y 5, que dice lo siguiente: y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te mando y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Dios le dijo que si obedecía, si era fiel, no faltaría varón en el trono. Los personajes clave de este libro son David, Salomón, Roboán, Jeroboán, Elías, Acab y Jezabel. Características particulares de este libro. Como dijimos, originalmente era un solo libro. En esta historia vemos una escena familiar muy semejante a la de nuestra sociedad. Las palabras cambian, pero el mensaje esencial es el mismo. La persona no está dispuesta a escuchar el consejo que viene de Dios. En ese tiempo no querían saber nada de Dios, como en este tiempo. La gran mayoría no quiere saber nada de Dios. Y eso es muy triste, muy lamentable. Pueden gustarle algunos consejos, pero solo se les presta atención si refuerzan la decisión que ya se ha tomado antes o si es un camino más fácil.
Si no, no. El rechazar la ayuda y el hacer las cosas a nuestro modo es propio de nuestra naturaleza humana. Un enfoque mucho más amplio y más sabio es buscar, escuchar y prestar atención a los buenos consejos. Salomón, el hombre más sabio del mundo, nos invita a hacer esto en el libro de Proverbios, ¿sí?, que él escribió. Veamos varios ejemplos. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios capítulo 15, versículo 22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios capítulo 24, versículo 6 dice: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Qué les parece? Es la recomendación que nos da Dios, es el consejo de Salomón, ¿sí? Y que muchos de estos reyes y la sociedad de esa época no obedecieron el consejo de Dios, como hoy no se quiere obedecer el consejo de Dios. Por eso el pueblo adolece, por eso el pueblo, ¿sí?, los gobiernos, las naciones están agobiadas por el pecado, por la maldad, porque han despreciado la palabra de Dios. Y eso es muy lamentable. ¡Qué ironía! Su hijo y sucesor Roboán, el hijo de Salomón, hace todo lo contrario. Escucha los consejos necios que resultan en consecuencias devastadoras. Cuando Roboán tomó posesión de su cargo, el pueblo le pidió que fuera un gobernante generoso y bueno. El pueblo le pide. Los ancianos le aconsejaron, escuche lo que aconsejaron, 1 Reyes capítulo 12, versículo 7. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. El consejo de los ancianos. Pero Roboán estuvo de acuerdo con las palabras crueles de sus amigos que lo incitaron a ser duro. Como consecuencia de ello, Roboán dividió el reino de Israel. Se dividió. 10 tribus se fueron para un lado y 2 tribus para otro lado. Mire lo que puede causar el no escuchar el consejo sabio, el consejo que viene de la palabra de Dios. División. Hoy hay división en el mundo por todas partes. Hay división en la misma iglesia porque se escucha el consejo de los vagos, se escucha el consejo de alguien que no tiene la sabiduría de Dios y se rechaza el consejo de Dios que lo encontramos en su palabra. Hoy aprendamos del error de Roboán. Vamos a comprometernos a buscar y seguir los consejos sabios, sobre todo los consejos que encontramos en la palabra de Dios. Esa palabra que convierte el alma. Los principales sucesos en 1 Reyes son la muerte de David, el reinado de Salomón, la división del reino de Israel y el ministerio de Elías. ¿Sí? Y cuando lleguemos al ministerio de Elías vamos a aprender grandes cosas. Vamos a aprender Dios haciendo milagros poderosos a través de este gran profeta, este gran hombre de Dios. Ahora, cuando Salomón sube al trono, David lo exhorta a obedecer las leyes de Dios y andar en ellas, ¿sí? Andar en sus caminos. Eso lo encontramos en 1 Reyes capítulo 2, versículo 3. Esto mismo hizo Salomón cuando se le dio la oportunidad de escoger regalos provenientes de Dios
humildemente pidió discernimiento. ¿Se acuerda que hablaremos más adelante también de eso en 1 Reyes capítulo 3, versículo 9? Por tal motivo, el reinado de Salomón comienza con gran éxito, ¿sí? Lleno de todo tipo de bendiciones de sabiduría y discernimiento que Dios le dio, incluyendo la construcción del templo, su más grande logro, ¿sí? Construyó una casa para Dios, un templo hermoso. Era prácticamente un arquitecto y lo veremos más adelante en detalle. Desafortunadamente, aquí viene lo triste, Salomón tuvo muchas esposas y concubinas paganas que a lo largo de su vida hicieron que su corazón se apartara del Señor y se acercara a sus dioses falsos, ¿sí? Podemos ver en 1 Reyes capítulo 11, versículo 1 al 4, cómo tuvo tanta mujer, 1000, yo creo que la suma de todo 1000 mujeres, qué cosa tan terrible, ¿no es cierto? Y estas mujeres pervertieron a Salomón, como veremos más adelante, y llevaron a que su hijo, el que es del trono, Roboam, diera ese mal testimonio y acabó con el reino más poderoso, más bendecido que había en esa época. Roboam sucede a Salomón y tiene la oportunidad de ser un rey justo, tiene la oportunidad, compasivo y sabio. Pero por el contrario, acepta el mal consejo de sus amigos jóvenes y trata de reinar con mano de hierro. Pero el pueblo se rebela y el reino se divide en 10 tribus al norte, Israel, gobernadas por Jeroboam, y solo Judá y Benjamín permanecen con Roboam. Ambos reinos forjaron una senda de reyes corruptos e idólatras, que en solo la voz clara de los profetas continuamente advierten a la nación que deben regresar a Dios. Prefirieron adorar dioses falsos que no hicieron ningún bien para ellos ni para la nación y dejaron al Dios Todopoderoso que le había muestra de señales de milagro, de prodigio increíbles. Ahora, Elías es con seguridad uno de los más grandes profetas que ha existido, y los capítulos del 17 al 22 ilustran su conflicto con los malvados Acab y su esposa Jezabel en Israel. Uno de los más dramáticos enfrentamientos en la historia. Elías derrota a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Por supuesto que esto veremos en detalle más adelante. A pesar de una oposición increíble, Elías se pone de parte de Dios y prueba que uno más Dios es mayoría. Ojo, uno más Dios es mayoría. Si Dios está de parte nuestra, nadie podrá estar en contra nuestra. ¿Sí? Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién se podrá meter? Es increíble, ¿no es cierto? Y el pueblo de Israel sabía esto, lo sabía muy bien. Había vivido, había visto cómo el Dios Todopoderoso derrotó a todos aquellos gigantes que estaban en la tierra de Canaán. A todas aquellas naciones como Asiria, los filisteos que siempre estuvieron atacándoles. Dios les dio la sabiduría, la inteligencia y les apoyó en las batallas para que fueran pueblo libre, para demostrar que Él los acompañaba. Pero aún así, tanto era la maldad en sus corazones, tanto era la rebeldía que había, que decidieron adorar a ídolos falsos, a ídolos que tienen boca y no hablan. ¿Sí? Tienen ojos, pero no ven, como dice el Salmo 116. Increíble cómo somos los seres humanos. Increíble cómo la nación de Israel comenzó a pagar el precio
por no obedecer la palabra de Dios, por no obedecer la palabra de Dios. Y hoy día, como las personas, las familias, las naciones están pagando el precio también. Cómo ha aumentado la maldad en todas las esferas, en todas las áreas, por haber rechazado la palabra de Dios, por haber rechazado la palabra de Dios. Entonces, en esta introducción de Primera de Reyes, ya comenzamos a aprender, ¿no es cierto? Ya comenzamos a ver que no es bueno apartarse del Señor, que lo mejor es permanecer fieles, obedeciendo su palabra, para ser grandes siervos, para ser naciones bendecidas por Dios. Sí, esto es importantísimo. Y yo creo que en este libro vamos a aprender mucho. Este libro, creo que los gobernantes, los que tienen puestos de autoridad, deberían escucharlo, deberían leerlo, porque van a encontrar allí la forma de ser buenos gobernantes y también cómo son los malos gobernantes, cómo Dios bendice a los buenos gobernantes y cómo Dios maldice y aniquila a los malos gobernantes. ¿Sí? Ahora, usted que está escuchando esta palabra de Dios, que se ha animado a escuchar estos videos de Primera de Reyes, para que los pueda entender, para que los pueda poner en práctica en su vida y después los pueda enseñar, primero tiene que entregar su corazón al Señor, ¿sí? Para que Él lo gobierne, para que Él lo limpie, para que le haga una nueva persona. Nosotros, para ayudarle, como en cada video de todos los libros que por gracia de Dios hemos hecho, presentamos lo que llamamos la oración de fe para ayudarle a que se encamine a los pies de Cristo, para que entregue su corazón. Y esperamos que usted haga esta oración buscando ser un hijo de Dios, para mañana ser un siervo de Él, como Él lo demanda en su palabra. La oración dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y le digo: Señor Jesucristo, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le doy gracias al Padre Celestial por regalarme la vida eterna. Sí, porque es un regalo de Dios la vida eterna. Ahora, si usted aceptó a Jesucristo, ha dado el paso más importante en toda su vida. Y para sostenerse como un cristiano vivo, activo, tiene que venir y meditar todos los días en la palabra de Dios. Dejar que la palabra de Dios le enseñe, le capacite, buscarla, obedecer, aplicarla y después predicarla, porque es importante que otros sepan estas verdades. Tenga tiempos de oración, tenga tiempos de alabanzas, porque el Dios Todopoderoso es merecedor de ella. Y le invitamos a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Hoy, en tu gracia y en tu misericordia, comenzamos a estudiar este libro, Primera de Reyes, mi Dios. Que las lecciones que nos des acá, que nos enseñes en este libro, Señor, las pongamos en práctica. Los buenos consejos tuyos, Señor. Que aprendamos de aquellos que obedecieron tu palabra, Señor, y también de los que no obedecieron, Señor, pero que aprendamos a hacer lo bueno, lo recto, Señor, para tener tu dirección, tu protección y tus bendiciones y mucho más, Señor. Que entendamos esos, que las personas que van a escuchar esta palabra podamos entender, como dijimos antes, que los gobernantes, los que están en posición de gobierno, puedan escuchar esta palabra y ponerse del lado de los buenos gobernantes, de los que obedecen tu palabra, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos ayude en esta labor. Tu Espíritu Santo nos guíe, tu Espíritu Santo nos capacite y nos lleve a hacer tu voluntad,
a obedecer tu palabra. Y por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra. Reenviemos a otros para que también conozcan estas verdades. Que nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día pero lleno de bendiciones.